Ya, entonces aquí estaba, ¿no? Estamos arreglando esto. El cambio en utilidades. Entonces aquí tenemos utilidades, situación nueva menos las utilidades, situación original. Porque ya hicimos el total de rendimientos. Entonces, menos utilidades, situación original o inicial. ¿Ya? Entonces, las utilidades en la nueva situación es 966. Menos las utilidades en la situación inicial o la situación original, 906. Entonces, el cambio de utilidades va a ser 966 menos 906. Aquí tenemos nosotros que tenemos aquí más 60. Porque nos salió un valor positivo, entonces ponemos más 60. Porque puede salirnos, de acuerdo a la condición, también puede salirnos un valor negativo. Ya. Entonces, esto es en lo referente al activo corriente. ¿Sí? Entonces, el siguiente paso que hacemos de este activo corriente es el resumen. De los efectos de cambio del activo corriente o circulante. El resumen de los efectos de cambio del activo corriente. Entonces tenemos el concepto. Aquí no sé qué, yo creo que sí. Bueno. Situación original. Y la nueva situación. Ya. Entonces tenemos esta parte del primer concepto. Índice del activo corriente en relación al activo total. Un poquito esta parte. 1. Luego tenemos aquí utilidades, las utilidades respecto del activo total. Y el otro tenemos el capital de trabajo.
¿Ya? Entonces, un cuadrito donde vamos a poner los datos que hemos sacado para luego hacer la conclusión respectiva. Ya. Entonces, aquí vamos a poner el índice que hemos obtenido tanto, estamos en el activo corriente, tanto en la situación original como en la nueva situación. Situación original. Entonces, el índice del activo corriente respecto al activo total, 0,41. En la nueva situación que calculamos, nosotros acabamos de calcular el índice 0,36. Las utilidades respecto del activo total, situación original que acabamos de calcular, sí, 906. Y en la nueva situación, también que acabamos de calcular, 966. Y luego el capital de trabajo, situación original, capital de trabajo. $1,700. Y en la nueva situación, el capital de trabajo, 1,200. Ya, entonces la conclusión. Esta conclusión de los efectos de cambio del activo circulante o activo corriente. Ya. Entonces aquí vemos nosotros, ¿qué ha pasado aquí en el índice? ¿Sí? Ha disminuido. Entonces dentro de lo que nosotros tenemos, la condición del ejercicio dice que la empresa disminuye sus activos corrientes. Entonces aquí ponemos al disminuir. El activo corriente. ¿Sí? Eso tenemos en la parte del ejercicio. ¿Cómo comprobamos esto? ¿Cómo vemos que hay una disminución aquí en el cuadro? En el índice. ¿Sí? Entonces, al disminuir el activo corriente en relación al activo total. En relación al activo total. Entonces, aquí vemos esta disminución, a ver si es disminución o no de lo que estamos poniendo, porque así dice el ejercicio en la condición establecida. Entonces, aquí vemos que sí es cierto, porque va de 0,41 a 0,36. Entonces, vemos que ha disminuido. Entonces, tenemos de 0,41 a 0,36. ¿Qué pasa con la rentabilidad o la utilidad? La rentabilidad entonces ponemos entre paréntesis utilidad. ¿Qué ha pasado? Vemos eso en el cambio de utilidad. Si es positivo, aumenta. Si es negativo, disminuye. Entonces aquí es positivo este cambio de utilidades, por lo tanto la rentabilidad aumenta. En más 60. ¿Sí? Y el riesgo aumenta. ¿Por qué aumenta el riesgo?
porque el capital de trabajo disminuye. Y cuando el capital de trabajo disminuye, entonces el riesgo aumenta, al igual que la rentabilidad. Y el riesgo aumenta porque el capital de trabajo disminuye estamos 1700, 1200, disminuye en menos 500. ¿Ya? Entonces, esto nos basamos igualmente, como estaba determinado, en los fundamentos del capital de trabajo. Los que pusimos arriba. Activo corriente. ¿Efecto de qué? De una disminución. Entonces, al disminuir el activo corriente respecto al activo total, la rentabilidad aumenta y el riesgo aumenta. Lo que tenemos acá. Demostrado en el ejercicio. Al disminuir el activo corriente en relación al activo total o con respecto al activo total, de 0,41 a 0,36, la rentabilidad aumenta en más 60 y el riesgo aumenta porque disminuye el capital de trabajo de 1700 a 1200, disminuye en 500. Entonces, dentro de los fundamentos del capital de trabajo tenemos, ¿sí? Entonces, cuando el capital de trabajo disminuye, ¿sí?, el riesgo aumenta. Entonces, el riesgo aumenta porque el capital de trabajo disminuye. Entonces, si el capital de trabajo disminuye, el riesgo aumenta y también la rentabilidad aumenta. Y este es el efecto de cambio del activo corriente en lo referente a una disminución. Entonces, iniciamos siempre este ejercicio calculando el capital de trabajo. Inicialmente teníamos 1700 y luego pasó a ser de 1200. Entonces ha disminuido. Entonces estamos en esta primera parte. La segunda parte es relacionado con el pasivo corriente o circulante. El pasivo corriente. Ya hemos hecho del activo, entonces ahora vamos a hacer del pasivo. Entonces, igualmente, la primera parte del pasivo, que es la situación original o inicial. Entonces, dentro de esto tenemos asimismo, ¿no? El primer paso que vamos a hacer, de la misma manera vamos a calcular el capital de trabajo. Entonces, siempre tenemos que relacionarles con el capital de trabajo. Entonces, en el pasivo igualmente la situación original, entonces va establecido primero calcular el capital de trabajo. Entonces, en este caso, en la situación original, el capital de trabajo nos va a dar igual al valor que calculamos con el activo corriente, porque es con los datos originales. Entonces teníamos nosotros los datos originales iniciales, el capital de trabajo, como es el activo corriente, $3,700 y el pasivo corriente 2,000. Los 3,700 menos 2,000. Nos va a salir, como les dije, igual cuando hicimos del activo corriente. Entonces, 3,700 menos 2,000. 1,700.
1.2. El siguiente paso determinar el índice del pasivo corriente en relación al activo total. Entonces, este índice va a ser igual. Pasivo corriente sobre el activo total. O el total de activos, como ustedes quieran poner. Pasivo corriente o circulante dividido para el activo total. Entonces calculamos este índice. Entonces aquí viene, ¿sí?, igual el índice, pero ahora es con el pasivo corriente. Entonces tenemos el pasivo corriente que es de 2.000. Y el activo total que es de 9.000. La situación original. 2.000 dividido para 9.000. 0,22. Entonces el siguiente, calculamos el siguiente paso, que es determinar el costo total de financiamiento. El costo total de financiamiento. Entonces aquí tomamos el pasivo corriente. Pasivo corriente por el costo del pasivo corriente, valga la redundancia. Aquí es directo, no sacamos ni sumamos nada, como era en la rentabilidad. Aquí únicamente lo que hacemos es el valor del pasivo, ¿sí?, multiplicado por el costo de dicho pasivo. Entonces el pasivo corriente es 2.000. Costo del pasivo corriente o circulante que tenemos en los datos. Costo del pasivo corriente 2,6%. De las deudas a corto plazo, ¿no? 2,6%. Aquí directo 2.000 por 2,6%.
y sacamos el valor respectivo. 2.000 por el 2.6%. 52. No sumamos nada, pues se van a equivocar a querer sumar. Directo es el costo que establecemos. Valor de cuánto es el pasivo corriente que tenemos dividido para el, perdón, por el costo de dicho pasivo. Nada más. Entonces el pasivo corriente 2.000 por el 2,6%. Luego tomamos el pasivo a largo plazo. Entonces esto igualmente el pasivo a largo plazo por el costo de dicho pasivo. Entonces este 52 vamos a ponerle acá, eso no importa. Entonces, ¿cuánto tenemos nosotros de pasivo a largo plazo en la situación original? 3.000. Y el costo de dicho pasivo es del 11%. Entonces, 3.000 por el 11%. Por el 11%. Directo. Entonces, en otras palabras, usted calcula el 11% de 3.000, nada más. $330. Entonces aquí tenemos el costo total de financiamiento. Costo total de financiamiento. $52 más 330. Entonces va a ser igual a 382. ¿Ya? ¿Hasta aquí alguna pregunta? No de mi lado. No, listen. Ahí sí. Cancelar. Ya. Entonces nos faltaría el cambio que se da en el pasivo corriente y terminaríamos el ejercicio. ¿Qué lo vamos a hacer la próxima semana? Ok. Sí, entonces como les decía, esta parte, ahí ya voy a ver cómo está en esta cuestión de estos compañeros, de estas compañeras, creo que es así. Entonces, posiblemente el viernes no sé si ustedes pueden un poco más temprano la clase. ¿A qué hora más o menos? 1:30 o 2. Sí sería posible. Sí, está buena esa hora, Liz. No, es que depende, o sea, eso le digo, depende de cómo tengamos. Ya vamos a ver, porque si es que estos otros compañeros o estas otras compañeras, si uno dice que no, entonces ahí, ¿qué más toca? Tratar de acoplarse al horario inicial que teníamos, ¿no? ¿Por qué tenemos tan tarde el sábado? Porque están en otras horas ahí. Eso le digo que hay estos como es unos cursos de validación.
Ah, ok. Entonces a mí, como yo también tengo con el otro curso el tercero. Ya. Entonces pusieron ahí tercero, ponen de 1 a 3 y el otro de 3 a 5. Entonces era, incluso, claro, yo ya le dije a María del Mar que voy a ver cómo arreglo, dijo que no había ningún inconveniente. Pero ahora, como les digo, de estas compañeras, Claro. creo que son unas compañeras. Si no hay inconveniente con ellas, entonces yo les aviso para hacer a la 1:30 o 2 la clase el próximo viernes. ¿Sí? Ok. Ya, Ya. perfecto. Entonces nos quedamos hasta la próxima semana. Ok, gracias. Hasta Pasen bien, luego. hasta luego. Pasen bien. Gracias, hasta luego. Hasta luego, profesor.